yo me encanto a su redil. Tengo un Dios poderoso, el Rey de amor es mi pastor, su amor es verdadero, su amparo no me faltará, pues yo soy su cordero. El Rey de amor es mi pastor, su amor es verdadero. El valle oscuro no tendré, temor si Dios me guía, su vara y su callado son, cual luz al alma mía, ha puesto mesa para mí, ungióme con aceite, mi copa rebosando está, su amor es mi deleite. El Rey de amor es mi pastor, su amor es verdadero, su amparo no me faltará, pues yo soy su cordero. El Rey de amor es mi pastor, su amor es verdadero. Buenas noches, una alegría una vez más estar con ustedes para el estudio del devocional del día de hoy. Como siempre vamos a hacer la invocación a ese Dios vivo y verdadero. Vamos a orar para que Él sea el que nos dirija en este estudio de esta noche. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros, pecadores. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú dándonos tu luz, tu guía en estos momentos para este estudio de tu palabra. Amén. La palabra de Dios dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentirosos y la verdad no está en nosotros. Por eso, reconociendo que hemos pecado contra Dios de muchas formas en este día, vamos a pedirle perdón por todos nuestros pecados. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, queremos pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Te pedimos, Padre Santo, que tengas piedad de nosotros, que tu misericordia siempre sea con nosotros y ayúdanos a cada día a apartarnos más y más del pecado, Señor. Pedimos, Padre Santo, tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo, Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica.
promesa de Cristo. Perdóname, oh Dios. Nuestro Padre Celestial, por la obra de Cristo, ha perdonado todos nuestros pecados y quiere que creamos y estemos seguros que los que estamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación porque Él ha pagado todos nuestros pecados. A los que creen esto, les concede su Espíritu Santo y el perdón de sus pecados. Ayúdanos a creer esto a todos nosotros y permanecer en esta fe. Amén. Somos una iglesia confesional. Qué alegría poder confesar juntos como hermanos lo que usted y yo creemos que es lo que enseña la Biblia. Por eso los invito para que juntos cantemos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Nuestro devocional para el día de hoy está tomado del libro de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. Leemos la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El cristiano vive en una vida diaria de arrepentimiento, una vida constante de pedir perdón a Dios por los pecados que cometemos todos los días y en todos los momentos de nuestra vida. Este acontecimiento sucede después de que Jesús había criticado a la multitud que lo seguía por su incapacidad para interpretar ese tiempo. Ellos sabían, les dice Jesús, hipócritas, saben interpretar cuando los cielos tienen arreboles, va a ser buen tiempo, cuando lo ven nublado saben que va a llover, pero no sabéis interpretar las escrituras. Y parece ser que algunos de entre la multitud le responden a la crítica contándole a Jesús de los galileos que fueron asesinados por Pilatos, para seguir o para sugerir que está bien. Consiste de la manera en que Dios realmente castiga a los pecadores. O sea, ellos trataban de decir que estaba bien, o que consistía eso en que Dios había castigado a estas personas por algo malo que hubieran hecho o por algún pecado.
Y muchas veces se escucha decir eso. Muchas veces en nuestro mundo hoy en día oímos expresiones como estas. Eso es un castigo de Dios por lo malo que es esa persona, o por lo malo que ha sido esa persona. En otros casos pensamos que si una persona no le pasa nada trágico es porque está bien con Dios. Ay, es que Dios quiere mucho a esa persona, Dios cuida mucho a esa persona, ella es muy buena gente, y esto y lo otro. Mire, con frecuencia la gente piensa que Dios está castigando a los que sufren, implicando que han cometido un gran pecado o porque han cometido algo. Y aún estas mismas personas o nosotros muchas veces hemos llegado o llegamos a pensar que los que no son castigados así, tenemos la idea de que no necesitamos muchas veces de qué arrepentirnos. Porque muchas veces decimos, no, fulano, ese sí es malo, ese sí necesita arrepentirse. Fulano, mire cómo le va. Todo eso le pasa por lo malo que es. O mire esa persona cómo le va de bien, Dios cómo lo bendice. Es que esa persona es buena gente, esa persona. Y cuando oímos esto, muchas veces el orgullo nos llena y llegamos inclusive a caer en el momento de pensar de que no necesitamos muchas veces de qué arrepentirnos. Esta es la conclusión a la que mucha gente hoy en día llega cuando suceden estas cosas. Pero Jesús llamó hipócritas a estas personas porque no sabían interpretar los tiempos basados en la Escritura, y nosotros no debemos interpretar los sufrimientos terrenales poco comunes, ni la muerte de algún individuo en accidentes o cosas trágicas como un castigo específico por algún pecado que ellos hayan cometido. Romanos 3:22, última parte, y 23 nos dice que porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy, si nosotros hemos pensado de esa forma, la pregunta de Jesús para nosotros y para las personas que piensan eso es la misma. Piensan que porque ciertas personas les suceden ciertas cosas trágicas, son más pecadoras que nosotros o son más malas que nosotros, o que si nosotros o a nosotros no nos ha pasado nada de esto, somos mejores que ellos. De ninguna manera. Jesús dice claramente que tanto usted y yo y como todo el mundo necesitamos arrepentirnos, porque si pensamos que ellos son más pecadores que nosotros, Dios nos dice lo siguiente en 1 Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿usted ha pecado? No hay forma de decir que no hemos pecado. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:20 que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, a esta pregunta, ¿usted y yo hemos pecado? Tenemos que responder sí. Si usted piensa que no necesita de qué arrepentirse, es porque no tiene pecado. Y si usted cree que no tiene pecado, la verdad no está en usted. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, usted y yo estamos expuestos a sufrir los efectos del pecado en este mundo. El ser hijo de Dios no nos garantiza que estaremos libres de una catástrofe, de un accidente violento o de algo, entre comillas, malo para nuestras vidas. Y aún tendremos que morir algún día, al igual que estas personas de esta lectura. Podemos decir que los asesinatos brutales, accidentes trágicos, cualquier forma de muerte como usted la ponga, todos son una predicación de la ley de Dios. La ley de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, que todos sin excepción algún día tendremos que morir. Hebreos 9:27 dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El alma que pecare morirá. Entonces, esta es una forma de Dios o de una predicación de la ley de Dios para usted y para mí. El hecho de que personas
mueran en una forma más terrible que otras, no quiere decir que eran más pecadores. Es el reflejo de la ley de Dios que tanto usted y yo por el pecado tendremos algún día que morir. Podemos decir que la muerte es la forma en la que Dios llama a la gente al arrepentimiento para que no muera eternamente. Muchas veces tal vez eso nos ha llevado a pensar y a recapacitar. Y Dios por medio de su santa ley que nos muestra que eso no es culpa de Él, que es efecto del pecado y que usted y yo merecemos eso y mucho peor, quiere que meditemos en esto. Pero gracias por Jesús que vino a pagar todos nuestros pecados, de las veces que hemos pensado que somos mejores que los demás, de las veces que nos hemos enorgullecido creyendo que si a mí me va bien es que Dios me quiere más que a fulanito, que si a mí no me pasa esto es porque Dios sí me protege a mí y a fulano no, porque él es pecador, es muy malo y yo no soy tan malo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:12 que no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Por eso Cristo vino a pagar esos pecados. Isaías 53, 4 y 5 nos dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Mire, podemos decir con toda seguridad de que Jesús, al explicarle a estas personas sobre esta muerte trágica, no solo quería que ellos entendieran y creyeran, sino que usted y yo también entendiéramos y creyéramos esto. La conexión entre estas muertes trágicas y el castigo por el pecado, Jesús les enseña que el arrepentimiento no solo es para la gente muy malvada, ni para aquellos que se creen más malos o no necesitan de arrepentimiento aquellos que se creen muy buenos. El arrepentimiento es necesario para toda persona que quiera ser salva. Todos, sin excepción, somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. Si no confesamos nuestros pecados y confiamos en Jesús como nuestro Salvador, como lo que acabamos de leer en Isaías, en que Él pagó todos nuestros pecados, tristemente iremos al infierno. Por eso, hoy, conociendo esta verdad, Dios nos anima a decir lo mismo que confesaron los apóstoles. En Hechos 4:20, los apóstoles decían: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy, Dios quiere que usted y yo vayamos a estas personas, vayamos a enseñarle al mundo que piensa que hay unas personas que son más malas que otras, que hay unas personas que Dios castiga porque cometen determinado pecado y que a las otras las bendice o las cuida porque no lo cometen. Que vayamos y le digamos al mundo que Él castigó a Cristo por todos nuestros pecados. No quedó ninguno sin pagar. Que lo que el mundo sufre y las catástrofes y las enfermedades y las muertes violentas que se ven en el mundo es simplemente la predicación de la ley de Dios y es el efecto de pecado. Vamos a anunciar a Dios que las conclusiones vamos a anunciar al mundo, que Dios dice que las conclusiones que ellos tienen de estos efectos del pecado no son castigos de Dios, son efectos del pecado. Que el diablo nos odia y se deleita en hacernos daño y quiere que culpemos a Dios de estas cosas que suceden. ¿Acaso no oyen mentiras del diablo? Si Dios lo ama tanto y lo quiere tanto, ¿por qué permite que le suceda esto? ¿Por qué le sucedió esto a usted? Si usted es hijo de Dios, si trabaja para el reino de Dios, si confía en Dios. Nuevamente, el ser hijos de Dios no nos hace inmunes a los efectos del pecado del mundo. Así que hoy o mañana, cuando nos suceda algo, nunca pensemos que Dios nos está castigando. El diablo quiere hacernos ver eso. Lutero con frecuencia atribuye los dolores y las dificultades de la vida al diablo en general.
El sufrimiento acá en el mundo está por causa del pecado. Dios creó un mundo perfecto. No obstante, Dios está en control de todas las cosas, y si el sufrimiento llega a nuestras vidas, es porque Él lo permite. Por medio del sufrimiento, Dios nos está dando lo que Él sabe que necesitamos, y está orando para acercarnos a Él. Muchas veces no entendemos las enfermedades que tenemos en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos por qué personas que queríamos tanto o que amamos tanto y que eran personas creyentes mueren violentamente, mueren jóvenes, son asesinados en forma brutal. Pero Dios dice, ese es el efecto del pecado y esa es la predicación de mi ley. Algún día tendrían que morir. No sabemos la hora, ni cómo, ni dónde. Pero la ley de Dios dice que tenemos que morir. Gracias a Jesús, que vino y pagó esos pecados por nosotros. Y nos ha dado la sabiduría para no prestar atención al diablo. Todo lo que sucede en la vida del creyente obra para su bien. Dios tiene el control de todo en el mundo. Y si Dios permite que suframos, pidámosle que lleguemos a entender que la gracia de Él sea suficiente para nosotros. Y que todo lo que Él hace en nuestra vida es para nuestro bien. Tal vez cuando estemos en la presencia de Dios y si Él nos lo permite y le preguntamos, Señor, ¿por qué sucedió esto en mi vida? Si yo quería estar bien de salud, quería tener esto, quería tener aquello para poder trabajar mejor para tu obra, tal vez Dios nos dirá, mira lo que hubiera pasado si yo hubiera permitido esto. Y ese día lo alabaremos y le daremos gracias por las enfermedades, por los dolores, por los sufrimientos que tuvimos acá, porque entenderemos perfectamente que Él sabe qué era lo que necesitábamos cada uno de nosotros y obrando para acercarnos a Él. Muchas veces Dios utiliza los efectos del mundo y el sufrimiento del mundo para que usted y yo, como hijos de Dios, volvamos a Él y confiemos en Él. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a creer esto y a permanecer en esta vida. Amén. Ahora vamos a hacer la oración general de la iglesia. Vamos a dejar todas nuestras peticiones y oraciones en manos de Dios y vamos también a darle gracias por todo lo que Él nos ha dado estos días. Los invito para que juntos hagamos la oración. Padre eterno, seguimos dejando todas las oraciones que te hemos venido clamando para que tú nos las sigas respondiendo conforme a tu santa voluntad. Y hoy también te queremos clamar por todas las personas que están sufriendo por los desastres del invierno. Y te pedimos que por tu misericordia sea sobre ellos. Y que los lleves a la fe para que puedan creer que estas cosas son consecuencias del mismo pecado del hombre que en su ambición ha ido destruyendo el mundo que tú nos diste para habitar. También te pedimos por las personas que en este momento están sin techo y sin provisión, para que seas tú proveyendo para cada uno de ellos. De igual manera, Señor, te pedimos que los hijos tuyos que estén pasando también dificultades por los efectos del pecado en este mundo, nos mantengas firmes bajo tu gracia y podamos confiar en que tu gracia es suficiente para nosotros y saber que todo lo que tú permites que suceda en nuestras vidas, tú lo obras para nuestro bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, todos juntos cantemos el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Vamos a terminar bien, dándole a Dios su honra y su gloria y reconociéndolo como eso que es nuestro Padre eterno que está en el cielo. Los invito para que juntos cantemos el Padre Nuestro. Santificado
quiero dar gracias a cada uno de ustedes que han sacado el tiempo para conectarse, para estudiar de la palabra de Dios. Como siempre les digo, es el mejor tiempo que un ser humano puede invertir. El conocer de la palabra de Dios, porque es algo que perdurará por toda la eternidad. Le agradezco a cada uno de ustedes por haber sacado un rato, y es una alegría y un placer para nosotros tenerlos estudiando con nosotros, y los invitamos para que sigan con nosotros con nuestros estudios todos los días. Clase 7 de la noche, devocional 8 de la noche. Quedan cordialmente invitados. Que la paz, la gracia, la misericordia y la providencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Nos veremos mañana, si nuestro Dios lo permite o su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez. Una feliz noche para todos.